estructura de la lengua, funciones y tipos de adjetivos. Contenido, adjetivos, sustantivación de adjetivos, comparativos y superlativos. Adjetivos. Los adjetivos son palabras que modifican a un sustantivo resaltando sus características o cualidades. Por ejemplo, en la oración Pepe tiene una sudadera roja, la palabra roja es el adjetivo, ya que expresa las características visibles del sustantivo sudadera. Los adjetivos se clasifican de acuerdo a su función y los más importantes son: adjetivos calificativos. Proporcionan información acerca del sujeto o resaltan sus características más visibles. Por ejemplo, ayer me comí un rico pastel. Adjetivos posesivos. Las palabras mi, mis, tú, tus, su, sus, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras expresan pertenencia o posesión de algún objeto o concepto. Por ejemplo, el pastel que me comí ayer fue por mi cumpleaños. Adjetivos indefinidos. Son aquellos que nos dan información cuantitativa o distributiva en forma general sin definir características o cualidades específicas. Por ejemplo, el pastel que me comí ayer fue distinto al de hace un año. Adjetivos explicativos. Nos dan información que está incluida en la definición misma del sujeto o sustantivo que describe. Por ejemplo, la rápida coneja. Adjetivos gentilicios. Son aquellos que expresan el origen de una persona o cosa y se escriben en minúsculas. Por ejemplo, mi amigo coreano se enoja cuando lo confunden con un japonés. Adjetivos pronominales o determinativos. Son aquellos que acompañan a un sustantivo pero no lo sustituyen. Por ejemplo, esos guantes son de mi amigo coreano. Adjetivos demostrativos. Son aquellos que hablan acerca de la distancia entre dos objetos o personas. Para ello se utilizan las expresiones este, ese, aquel, esto, esa, aquella, esta, estos y estas. Por ejemplo, aquella coneja sí que es rápida. Adjetivos numerales. Son aquellos que expresan cantidad al describir un sustantivo. Por ejemplo, el cuarto hijo de la coneja es su favorito. Adjetivos partitivos. Son aquellos que se refieren a una cantidad dividiendo al sustantivo o sujeto. Por ejemplo, estaba tan hambriento que me comí medio pastel. Sustantivación de adjetivos. Cuando un sustantivo no está expresado de manera explícita, los adjetivos se transforman en sustantivos por medio de artículos que ayudan a expresar de mejor manera la idea de una oración. Sustantivación con el artículo neutro lo. El pastel de chocolate fue lo más rico del día. Sustantivación con el, la y los, las. En lugar de decir pásame la mochila, decimos pásamela. Sustantivación con este, ese, aquel y derivados. Mi coneja es rápida. Aquella, no tanto. Comparativos y superlativos. Los adjetivos comparativos se emplean para denotar superioridad, inferioridad e igualdad. Para denotar superioridad utilizamos la palabra más, seguida de un adjetivo, sustantivo o adverbio, terminando con la palabra que, por ejemplo, Diego es más alto que Rodrigo. Para denotar inferioridad utilizamos la palabra menos, seguida de un adjetivo, sustantivo o adverbio, terminando con la palabra que. Por ejemplo, Diego es menos rápido que Rodrigo. Para denotar igualdad utilizamos la palabra tan, seguida de un adjetivo o adverbio terminando con la palabra como. También podemos usar las palabras tanto, tanta, tantos o tantas, seguidas de un sustantivo terminando con la palabra como. Por ejemplo, Rodrigo es tan interesante como Diego. Ten en cuenta que decir más bueno y más malo es incorrecto. Lo correcto es decir mejor o peor. Al mismo tiempo, los adjetivos superlativos pueden ser absolutos o relativos. Los absolutos utilizan al adverbio muy acompañando al adjetivo o el sufijo ísimo. Por ejemplo, los tutores de Unitip son muy inteligentes y hacen un trabajo interesantísimo. Los relativos utilizan un artículo seguido de las palabras más o menos y de un adjetivo terminando con la palabra de. Por ejemplo, para estudiar, Unitips es el curso más recomendable de todos. Repasemos el contenido de esta lección. Aprendimos que los adjetivos son palabras que modifican un sustantivo expresando las características de un sustantivo. Además, distinguimos sus clasificaciones. También vimos que sustantivar es transformar el adjetivo de una oración en un sustantivo, cuando éste no está expresado de manera explícita. Finalmente, aprendimos que un adjetivo puede ser comparativo y que se puede usar para denotar superioridad, inferioridad o igualdad. Al mismo tiempo, estos pueden ser absolutos o relativos.